¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su servidor, Gilad Golan, desde México, con un nuevo podcast. El Rab Shaul, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, discrepancias con los evangelistas. Bien, Rab Shaul, nacido en Tarso, judío de la diáspora, pues tiene una idea básica y primordial. Una de las primeras discrepancias la tiene con Juan el Evangelista, mientras que para Pablo Dios es uno y Padre de todos. Para Juan el Evangelista, pues Jesucristo es Dios mismo, creado desde la eternidad, desde las edades, existente de siempre, la primera creación del Padre. Leeremos los textos que nos ayudarán a comprender estas grandes discrepancias, son diametrales. Porque si para Pablo Jesucristo, que le llamaremos Jesús Mesías o Jesús ungido, que es lo correcto, pues lo más correcto sería llamarle Yeshua Mesías, Yeshua ungido o el ungido. Si dejamos atrás el concepto de Cristo, entenderemos mejor las Escrituras. Si lo decimos en español, el Mesías o el ungido, ¿sí? Cada vez que el apóstol Pablo se refiere a Jesucristo, está hablando de Jesús ungido o Jesús Mesías. Vamos a ponernos bien claro en la mente que cuando se refiere a él, no se refiere al Boré Olam, no se refiere a Ribón Shel Olam, el creador del universo, Pablo. Juan sí, Pablo no. Para Pablo, Jesús Mesías es un mediador, que por medio de él llega la Yeshua, la salvación, la redención final, no así el creador de todo. Y vamos a ver también la diferenciación que se hace, en qué momento es divino, adquiere Jesús la divinidad para Pablo, toda vez que es muerto, resucitado por el Padre. No se resucita solo, lo resucita el Padre. Y el Padre lo constituye Señor y Mesías. Es una de las grandes diferencias, de la gran diferencia. Para los demás de los evangelistas, para uno, adquiere la divinidad toda vez que el Espíritu, en el momento del bautismo, desciende el Espíritu como una paloma y en ese momento adquiere la divinidad. Para los otros dos evangelistas, Jesús es divino desde la concepción, donde por intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pues es divino desde la concepción, desde que María lo concibe en su vientre. Y para Juan es divino desde el principio de las edades, desde la eternidad, desde las edades. ¿Sí? Leamos y cerciorémonos de ello. Dice el relato del Evangelio según Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es por todos sabido que el Verbo es Jesús, el Mesías, Jesús Mesías, Jesús ungido. Si nos enfocamos en llamar Jesús ungido
o Jesús Mesías, vamos a tener una mejor comprensión del término. Nos vamos a ubicar mejor. Continúo. El verbo, existía en el principio con Dios. Pero Dios, en la Torá, en el Antiguo Testamento, dice, pues yo estoy solo, no hay dioses conmigo. No hay nadie conmigo, no hay ninguna divinidad conmigo. Bien. Existía en el principio con Dios, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Mediador también, por medio de Él. Si se hacen las cosas por medio de Él, es que es un mediador. Ahora contrastémoslo con el primer verso de Bereshit, de Génesis, que dice así: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. En el principio, Elohim, Dios, con su atributo de justicia, de rigor, creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién los creó? Elohim, o el verbo. Saquen sus conclusiones. La vida estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Después habla del varón Juan Bautista, pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz. Porque él, el verbo, es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo, Jesús, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de Juan es el Evangelio de Juan es el que también dice: el Padre y yo uno somos. Uno somos, están en unidad. Pero Pablo no deja de hacer una separación entre el Padre y Jesús Mesías. En cada una de sus 7 cartas, escritas de su puño y letra, hace la aclaración que uno es Dios el Padre y Padre de todos, y otro es el mediador, el Mesías, que si bien fue concebido por Dios desde el principio de la creación, pues existe desde la eternidad en la mente de Dios. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver qué dice Pablo en Corintios 8:6. Dice: no obstante, para nosotros hay un solo Dios. Apegándose a lo que señala el libro de Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dicho por Jesús también, lo comentamos en un video, en el primer video. No obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y la Trinidad. Hay un solo Dios, el único Dios es el Padre. Y lo dice Pablo: de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesús Mesías, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Por medio de, las cosas se hacen por medio de un mediador. Muy bien, y tenemos más. Corintios 10:11. Pero todas estas cosas que le sucedieron fueron para ejemplo nuestro, y fueron escritas
como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Pablo consideraba que el fin de los tiempos había llegado y que era cuestión de 10 minutos para que se concretara el fin de las edades, sin asegurarse que hubiese venido el profeta Elías y aclarar lo que él tiene que aclarar, anunciar lo que él tiene que anunciar. Pues dice, estamos en el fin de las edades. ¿Qué más tenemos simplemente con puro Corintios? Ahorita vamos a iniciar, es un tema muy largo. Vamos a iniciar con Corintios. Ok, Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón, de todo hombre. Y el varón es la cabeza de la mujer, de su mujer. Y Dios es la cabeza del Mesías. Tendría que haber 3 personajes, pero Dios es uno, y uno es uno, y uno no son 2, y uno no son 3. Todo varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta, deshonra su cabeza. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, ¿para qué se utiliza el talit gadol? Que seguramente él usaba con toda seguridad, porque era un judío al 100, de la diáspora, pero un judío al 100. Él mismo lo declara en la carta de Gálatas: hebreo de hebreo, judío de judíos, por la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, conforme a la ley irreprensible. Pero por supuesto que usaba talit gadol. Es el manto de oración. Cubre la cabeza, no la cara, pero la cabeza sí. Tal vez esa sea la confusión a la fecha. A la hora de orar se utiliza el manto de oración y se cubre la cabeza. Pero no para andar haciendo desfiguros de que para todo video, para todo sermón, se pongan el manto de oración para lucirse, ¿no? Bueno, eso. Otras ideas descabelladas. Bien, seguimos con Corintios 12:28. Porque Dios ha designado para su iglesia primeramente apóstoles, después profetas, luego maestros, después los que realizan milagros. Y luego dones de sanidad, auxiliares, ayudantes, dirigentes y géneros de lenguas. ¿Dónde están? Eifón y Yahol. ¿Dónde los podemos encontrar? Apóstoles, bueno, aquí Pablo señala las características de los apóstoles. Número 1, haber visto a Jesús Mesías. Realizan portentos, milagros, señales. Yo les pregunto si conocen en la actualidad algún apóstol que realice estas acciones. Yo creo que no. Al menos yo no he conocido alguno. Y miren que conozco gente de corriente cristiana y de iglesias cristianas. Conozco bastantes y muchos famosos que se dicen ser apóstoles. Pues no, ojalá y llevaran la vida que llevaba Pablo. Persecuciones, hambre, frío, azotes, peligros. Bueno, vaya, cárceles, vaya que la sufrió, ¿no? Yo conozco la mayoría de los apóstoles, pues si viajan en las mejores líneas aéreas, en VIP, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, llevan una vida de lujo extremo,
donde los hijos tienen automóviles europeos, y visten con ropa de los mejores diseñadores, pero pues bueno, a lo mejor es la moda. Ahora, por si podemos entender esto que dice el mismo Pablo en Corintios 15, 21, haciendo un contraste con Adam Arishon, con Adán, con el primer hombre, porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, o sea, por medio de la transgresión de Adán, vino la muerte, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Pero así como en Adán todos los hombres mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Por fin, un Dios o un hombre, o un hombre Dios o un Dios hombre. Dios es uno. El Mesías, estudiar bien el perfil en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Mesías? ¿Cuáles son sus características, su perfil? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué va a lograr? Se los dejo de tarea. Contrástenlo, reflexiónenlo. Bien, siguiendo con Corintios. Corintios 15, 51. He aquí les digo un misterio. No todos nosotros moriremos, pero todos nosotros seremos transformados. Bueno, resulta que esta carta se escribió en el año 55 aproximadamente en Éfeso. Pues de seguro que todos murieron, ¿o no? ...1970, 1980 años después, 1990 años después, les aseguro que no queda ninguno. Y aquí les digo un misterio revelado. No todos nosotros moriremos. Y uno de los problemas que hay en el cristianismo es que lo que se señala lo trasladan hasta en la actualidad, 2000 años después, 100 años, 200, 300, 2000 años después. Pero no. Saulo de Tarso, Rab Shaul, San Pablo, el apóstol Pablo, está hablando en ese momento con la gente que tenía enfrente, de sucesos que iban a suceder en su generación. No estaba hablando indefinidamente 1000, 2000, 3000, 5000 años. Dice claramente, nosotros no moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, como en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bien, no solo lo menciona ahí, ya lo había mencionado antes, ya lo había escrito, porque vamos, lo que conservamos del apóstol Pablo, Rab Shaul, son solamente sus cartas, la recopilación de sus cartas y otras pseudocartas de apóstoles escritas por sus discípulos, que es válido. Era común, así como hay el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Abraham, que ellos no lo escribieron, pero se entiende que el espíritu de la esencia de estos grandes hombres era transferida a sus discípulos, como en el caso del profeta Elías, que le pasa el manto y le pasa el espíritu
de Elías a Eliseo. Es más o menos la idea. O sea que ellos tienen, los discípulos tienen la autoridad de escribir el nombre del maestro, con esa autoridad. Bien, ya lo había dicho antes, en Primera Tesalonicenses 4:14, digamos. Aquí aclarar que Primera de Tesalonicenses se escribió en el año 50, la primera carta de Rab Shaul del apóstol Pablo. No sabemos a ciencia cierta cuál era su mensaje, cuáles eran sus predicaciones. No las conocemos. Cuál era su contenido, cuáles eran los detalles de lo que él promovía, su evangelio. Sabemos que el resumen de su evangelio es, porque él lo menciona en Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si crees en tu corazón que Jesús murió, fue resucitado por el Padre, y que lo confiesas con tu boca, serás salvo. Este es el mensaje de ellos. Vino Jesús, se sacrificó por todos nosotros, murió, fue resucitado por el Padre, y el Padre lo constituye Señor y Mesías. Si esto lo crees y lo confiesas, serás salvo. Ese es el resumen de toda la teología de Pablo. Bien, ok, hay discrepancias, diferencias de Pablo. La idea de Pablo con el Antiguo Testamento, del que se supone él era un conocedor muy aventajado, que también dice, y en mi tiempo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo más celoso, irreprensible en la ley. Más adelante señalaremos un detalle que pone en duda lo dicho por Pablo. Su famosa arrebatamiento o visita al tercer cielo. Más adelante lo veremos. Vamos a ser más breves. ¿Qué señala aquí? Y esto lo dijo antes de la carta de Corintios. Pero aquí está primero, y pues eso también crea un despiste total, porque igual en el Nuevo Testamento nos ponen por delante Mateo, y yo pienso que lo ideal para ubicarnos en el tiempo es que se hubieran ordenado los libros del Nuevo Testamento de manera cronológica para ir analizando pues cómo se fueron dando los eventos y las circunstancias. Bien, años 50 aproximadamente se escribe Pablo, su primer carta, que se sepa, a los tesalonicenses. Bien, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él, son dos, a los que han muerto en Jesús. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros, los que estemos vivos. Es evidente que ninguno de los que estaban vivos de esa generación está vivo. Vamos, ni al año 200 llegaron. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor. Okay. Nosotros, los que estemos vivos. Y habla de ese momento con esa gente. No está hablando 2000 años después, para 2000 años después. Repito, cuando las escrituras estén hablando, no vamos a creer que nos están hablando a nosotros en este momento, o que abarca 2000 años. Cuando es así, se señala claramente, vendrán días, en aquellos días, en los postreros días. Cuando no, se está hablando en el momento a los interlocutores que tiene frente en ese momento. Bien, perdón.
nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, que sepamos no ha venido el Señor, no precederemos a los que han muerto, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están con el Mesías resucitarán primero. En ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, obviamente está hablando para el momento, porque se incluye, no dice los que estén dentro de 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 años, porque él pensaba que el arrebatamiento era cosa de 10 minutos. Resucitarán primero. Bien, los que estemos vivos seremos arrebatados. Aquí está la famosa teología del arrebatamiento. A una, junto con ellos en nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Por lo cual, aliéntense unos a otros con estas palabras. Bueno, aquí, ¿qué será? ¿Que están con Él todo el tiempo en las nubes? Y la Jerusalén celestial también está en los cielos, está en la tierra. Les recomiendo echarle un vistazo a los últimos capítulos del profeta Ezequiel, donde hay abodá en el Bet HaMikdash, hay servicio, y está en la tierra. Y es llamado el Bet HaMikdash, el templo, casa de Dios para siempre. Bueno, ok. ¿Qué más tenemos con Pablo? Hay diferencias, como les decía, notables y que iremos tratando. Aquí ya se nos está alargando mucho el video. Normalmente en la traducción en este libro de Corintios, Jesús es llamado Jesucristo. Jesús ungido, Jesús Mesías. Si lo traducimos mejor así, como Jesús ungido, Jesús Mesías, vamos a tener un mejor entendimiento de cuál es el rol de Jesús. Mesías, hijo de David, de la casa de David, descendiente consanguíneo de David, un descendiente de David, David su padre. Pero los evangelistas que narran el nacimiento y la concepción sobrenatural de Jesús, pues lo descalifican como Mesías, porque el Mesías es descendiente de David, hijo de papi y mami, va a ser Badam, carne y sangre. Y ellos argumentan que es hijo del Elión, del Dios Altísimo, por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es solamente para reflexionar. Bien, al final de la carta a los Corintios, la primera, le llama a Jesús el ungido, amén. Dice, mi amor sea con todos ustedes en Jesús, el ungido, amén. Aquí sí le llama de una forma que para no confundirnos, Jesús, el ungido de Dios. Bien, como les comentaba, hay un orden que se debe de considerar cronológico de los libros que integran, los 27 libros que integran el Nuevo Testamento. Se los voy a pasar por aquí, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia del Nuevo Testamento. Estas fechas son las que ellos consideran
que son las más aproximadas. Pero vamos a ver ahora, es importantísimo. Pablo en el paraíso. Segunda de Corintios 12:2. Esto fue alrededor del año 42, este suceso. 12. Aquí está. Dice: conozco a un hombre en el Mesías hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, pero no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. Del tal me jactaré, pero de mí mismo no me jactaré, sino solamente en las debilidades. Ok. ¿Por qué dice que son inefables, que no se pueden explicar? Que para los tiempos en que escribió Pablo estas líneas, pues ya había existido uno que había subido también al tercer cielo y narra lo que hay ahí. El Gan Eden, el jardín de las delicias, el paraíso, y el Gainam, el lugar de la rectificación. ¿Quién es ese varón? El séptimo después de Adán. Hanoch, Enoc. En los libros y en las epístolas de Enoc está el detalle y narra detalladamente las fragancias de los árboles, cómo está plantado en medio el Etzahaim, el árbol de la vida, y que es de un color rojizo intenso y el aroma de sus frutos es delicioso. ¿Cómo es que Enoc nos narra lo que vio? Lo describe a detalle. Es un lugar de delicias. El árbol abarca todo el huerto, cubre todos los árboles que tienen frutos sazonados, es decir, maduros, rico sabor, rico aromas gratos, deliciosos, etc. Da una descripción detallada de lo que vio. Vio también el lugar terrible que es el Gainam. Aquí en la Biblia, en la traducción de la Peshita que estoy utilizando, habla de el Gehenna, que es el mismo el Gainam, solo que aquí está nombrado en arameo. Es de llamar la atención, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las señales que los apóstoles realizan? Pues ya las mencioné. Bien, vamos a terminar con el orden en que vienen los libros en el Nuevo Testamento y cuándo fueron escritos. Rápidamente: Mateo en el año 65, Marcos en el año 60, Lucas entre el 80 y el 85, Juan entre el 85 al 100, Hechos el año 64, Romanos 56, Primera de Corintios año 55 en Éfeso, Segunda de Corintios año 56 en Macedonia, Gálatas año 51 en Galacia, en Turquía, Efesios año 60 preso en Roma, Filipenses año 63 igual en Roma, Colosenses entre el año 60 y el 65, Ulay, Gam también tal vez en Roma, Primera Tesalonicenses año 50 en Corinto, Segunda Tesalonicenses año 51 en Corinto también, Primera Timoteo año 64 en Macedonia, Segunda Timoteo año 67 en Roma, Tito año 65 en Macedonia, Filemón año 60 en Roma, Hebreos año 66, Santiago, Jacob
año 45, 49, por ahí más o menos, según los estudiosos. Primera de Pedro, año 64, segunda de Pedro, año 66, probablemente en Roma. Primera de Juan, este ya es muy tardío, 90 en Asia Menor. Segunda de Juan, 90, y tercera de Juan, 90, todas en Asia Menor. Judas, año 70, Yehuda, hermano del Señor, lo mismo que Jacob, Santiago. Y el Apocalipsis, por último, año 95, por otro Juan, en la isla de Patmos. Bien, espero haber dejado muchas dudas para que me escriban, me sugieran nuevos temas o la aclaración de que hay mucho por aclarar. Quería despertar su inquietud, su interés, y Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, estaremos analizando cada uno de los libros y los iremos contrastando con lo que dice el Tanaj y el Antiguo Testamento. Y Traot, hasta la vista.